Ok, damos continuidad a la medida que van ingresando el resto de los compañeros. Entonces, recapitulando, estamos hablando del primer teorema de Morgan, ¿sí? El primer teorema de Morgan, como dijimos, decía que el complemento de un producto lógico, tenían 3 o más entradas, o podían ser 2, 3, 4 entradas, entonces era igual a la suma de los complementos de cada uno de esas entradas, ¿sí? Entonces, y eso lo veníamos demostrando en esta lámina, ¿sí? Donde habíamos visto, teníamos dos entradas, ¿sí? El producto de ambos, como es una puerta AND, entonces siempre va a ser 0, excepto esta última fila, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hay un 0 hasta esta última fila donde hay 2, 1. Entonces, ahí en esas dos filas, el producto en sí, X por Y, va a valer 1. Pero como es la negación de eso, entonces se invierte el tema. Entonces solamente esa fila vale 0 y el resto vale 1. Ese es el producto X por Y, será negado. Y el teorema de Morgan me dice que tiene que ser igual a la suma, ¿verdad?, de cada entrada negada. Entonces, yo voy comprobando eso y voy construyendo y llego a comprobar que sus tablas de verdad son iguales. Por eso decía, niego X, niego Y, y esto dos va a ser 1. Entonces su suma va a ser 1. Niego X, esto vale 1. Niego Y, esto vale 0. Entonces 1 más 0 me va a dar 1. Niego X, esto vale 0. Niego Y, esto vale 1. Entonces 0 más 1 me va a dar 1. Niego X e Y, entonces ambos son 0. Entonces su salida va a ser 0 si se suman. Entonces acá compruebo el primer teorema de Morgan por medio de dos puertas, ¿sí? Dos puertas, ¿sí? Dos entradas, que el producto, el complemento del producto de estas dos entradas va a ser igual a la suma de los complementos de cada entrada individual. Entonces, haciendo la tabla de verdad, yo puedo comprobar que eso es así. Entonces, como habíamos dicho, los teoremas de De Morgan me van a ayudar a mí para sintetizar expresiones más complejas para que voy a gastar menos en circuitería y voy a hacer por ahí circuitos más rápidos que me van a ayudar a responder más rápido ante las entradas, ¿sí? Yo podría no sintetizar mis expresiones, pero no va a ser lo más eficiente económicamente y quizás también los equipamientos que necesite van a ser más costosos, van a tener más espacio. Entonces siempre queremos economizar. Por eso estamos aprendiendo a sintetizar las expresiones de las combinaciones lógicas, ¿sí? Segundo teorema de Morgan me dice que el complemento de la suma de dos entradas, en este caso se suman las dos entradas, va a ser igual al producto del complemento de cada entrada, ¿sí? Nuevamente vuelvo a hacer mi tabla de verdad, ¿sí? Entonces, fíjense que como es una suma, siempre va a valer 1 excepto cuando los dos valen 0. En ese caso va a ser 0, ¿sí? Por tratarse de una suma. En todos los otros casos va a valer 1. Pero como es la negación de esa puerta OR, entonces solamente ahí va a valer 1. Y en todos los otros casos vale 0. Como que tiene un comportamiento al revés por ser la negación. Si era una puerta OR normal, entonces solamente me iba a dar 0 en la primera fila, cuando ambos son 0. Pero al negarse quiere decir que solamente en esa fila me da 1 y en todos los otros casos me da 0. ¿Sí? Para hacer la segunda parte tengo que ir haciendo el análisis uno por uno, ¿verdad? Si es que niego X y niego Y, ambos valían 0. Entonces acá van a pasar a valer 1 por 1 para hacer esta segunda parte. Entonces, cada uno vale 1 y 1 por 1 me va a dar 1. Acá, niego X vale 1 y niego Y vale 0. Pero su producto, 1 por 0, me va a dar 0. En esta tercera fila, niego X, 0, niego Y, que está en 0 va a 1. Entonces, 0 por 1 me va a dar 0. Y en la última fila, niego X, 0, niego Y, 0, ¿sí? Porque está en 1. Entonces 0 por 0
acá hay un pequeño error, esto es 0 también, ¿eh? Acá va a valer 0 también, ¿sí? Porque esa es la única forma en que se cumple la tabla, la verdad que es justamente lo que estamos viendo, ¿sí? Claro, niego X es 0, niego Y es 0, ¿sí? Entonces, el producto 0 por 0 naturalmente va a dar 0 y ahí se cumple la tabla. La tabla de la verdad tiene que ser igual. Acá hay que hacer una pequeña corrección, poner esto a 0. Entonces, de esa manera podemos ver los dos teoremas de Morgan que me van a ser útiles para reducir expresiones, para reducir mi circuitería, ¿sí? Entonces, recapitulando, tenemos entonces las propiedades que habíamos visto, ¿sí? Cuando vimos todas estas propiedades, conmutativa, asociativa, o sea, nosotros habíamos visto cada una de las puertas, ¿sí? Estudiamos el comportamiento de la puerta, recapitulando un poquitito, la puerta OR, que eran en paralelo, que si una de las dos llaves estaba cerrada, entonces ya se encendía el foco, ¿verdad? Un LED, lo que sea, ¿verdad? Se activaba el circuito. Y teníamos las propiedades de la puerta OR, que habíamos visto, ¿sí? Representados, ¿sí? Por circuitos en paralelo, analizamos todo eso. La puerta AND también vimos cómo dos llaves en serie, ¿sí? Contactores, o que si es que ambos están cerrados, entonces ahí recién circula la corriente como para que se encienda esta lámpara, ¿verdad? Si uno de los dos está abierto, no se produce eso, ¿sí? Ahí teníamos entonces la puerta AND, su tabla de verdad, y vimos también las propiedades de la puerta AND, ¿sí? Lo mismo con la puerta ON, que es NOT, que sencillamente se encargaba de invertir la entrada, ¿sí? Y vimos las propiedades conmutativas, habíamos observado, ¿sí? Por medio de los circuitos, hicimos el análisis de cada circuito y vimos que realmente se cumplía, que siempre había un camino para la corriente, con lo cual se cumplían estas propiedades del álgebra de Boole, ¿sí? Y por último estábamos viendo las propiedades de Morgan, ¿ok? Entonces esto es lo que se resume en esta tabla, ¿sí? Donde respecto a la suma, respecto a las puertas AND, ya vimos que se cumplía la propiedad conmutativa, que se cumplía la propiedad asociativa y que se cumple también la propiedad distributiva, ¿sí? Y también la propiedad de Morgan, que el complemento de la suma de dos términos es igual al producto de esos, al producto de los complementos de cada entrada. Y respecto a la puerta AND, ¿verdad? Esta es la puerta OR, respecto a la puerta AND, que es el producto, se cumplen también, ¿verdad? Las propiedades conmutativas, asociativas, distributivas, mostramos todos los circuitos, la cancelación, ¿sí? Entonces, el resultado final es que acá también la ley de Morgan se cumple en este caso, ¿verdad? Que el complemento del producto de dos entradas es igual a la suma de el complemento de cada entrada en particular, ¿sí? Entonces, reducción de términos, ¿verdad? Podemos hacer dos cosas, una primera metodología, ¿sí? Suma de productos o producto de sumas. La suma de productos se conoce como min term y el producto de sumas como max term, ¿sí? Entonces, primero se construye la tabla de verdad con los valores que van a tener las entradas. O que puede ser que yo observo, ¿verdad? En el tiempo cómo se están, agarro y comienzo a medir en un cronómetro, voy midiendo cómo se están presentando las entradas. Y en base a eso voy a construir mi salida. O cuál es el comportamiento esperado de mi circuito, ¿sí? Primero vemos la implementación min-term, suma de productos. Se selecciona en la tabla de la verdad la fila donde existan uno lógico en la salida. Se construye una función lógica donde las entradas se combinarán como suma de productos. Vamos a ver esto con un ejemplo, ¿sí? Fíjense, acá tengo una tabla de entradas, ¿sí? Entonces, en este caso, me voy a fijar en las filas donde la salida es un 1, ¿sí? La salida es un 1. Entonces,
puedo observar en esta tabla, por ejemplo, que la salida de un 1 está en la fila 2 y en la fila 8, ¿sí? Entonces, voy a hacer como una suma de productos. Para que esta salida sea 1 y estos sean productos, entonces tengo que negar B, negar C y poner A. Y ese es el primer término de la fila 2, ¿verdad? Para que esto sea 1, entonces, si esto va a ser como un producto, entonces niego B y niego C, porque esto valía 0. Entonces ahí recién va a ser 1 por 1 por 1, ¿sí? Y ahí entonces pongo A por B por C, ¿sí? Y luego hago la otra fila. En este caso me facilita porque todo vale 1, entonces A por B por C directamente, ¿sí? Entonces ahí se puede ver cómo esto es la implementación de MinTerm. Veo las filas donde vale 1 la salida y veo que se escriba como un producto, ¿sí? Entonces, para que se escriba como un producto, necesito negar C y B aquí, ¿sí? Y en el otro término, que es la fila 8, ¿sí? Necesito ahí sencillamente copiar los términos porque toditos los están a 1. Entonces, es A más B más C. Entonces, ahí se escribe de esta manera el circuito. Arriba, ¿verdad? Directamente, fíjense que como la entrada B y C valen 0, esto es lo que valen esas entradas, entonces yo tengo que negarlas, ¿verdad? Para que pueda tener la expresión. ¿Sí? En ese caso, entonces, me va a dar cuando A vaya a 1, entonces voy a negar estas dos entradas y ahí va a ocurrir mi conmutación, ¿verdad? Luego, acá, los tres van a tener que ir a 1 para que puedan pasar, entonces. En cualquiera de las dos circunstancias, entonces voy a obtener mi resultado, ¿sí? El diagrama circuital en base a los valores que van teniendo B y C. En la implementación MaxTerm es al revés. Tengo que buscar las filas donde haya 0, ¿sí? Y en las filas donde hay 0, tengo que hacer la condición, ¿verdad? Tengo que hacer el producto de sumas en este caso, ¿sí? Entonces me fijo en esta salida, que va a valer 0, ¿sí? Entonces, para que esto valga 0, C lo tengo que negar, porque si va a ser una suma de A más B más C, solamente es posible si C vale 0, entonces C lo niego ahí. Entonces ese es producto de sumas. Entonces esta es una suma, pues. Entonces para que sea 0, este término tengo que negarlo. Y ahí entonces eso va a valer 0. Luego el otro punto es aquí. Acá voy a tener que negar toditos. A, B y C voy a tener que negar para que esto me dé 0. Entonces acá niego A, B y C. Y como es un producto, entonces esto escribe como una suma, ¿verdad? A, B y C, que era 0, lo voy a negar, ¿sí? C, que valía 1, lo voy a negar. Y ahí sí, voy a poder obtener mi resultado, ¿ok? Y por otro lado, en este caso, A, B y C, que es este último término que está acá, entonces C era el término que estaba siendo abierto y ese es el que voy a tener que negar. O sea, voy a negar A, B y C para obtener mi resultado. Entonces, estas son las dos posibilidades. Tener el paralelismo, ¿sí? En el paralelismo voy a usar las sumas y voy a entrar en las filas de 0. Esto es para MaxTerm. Y MinTerm es para utilizar en el caso anterior, ¿sí? Donde voy a entrar en las salidas que tengan 1 y voy a
como esto va a ser un producto, entonces voy a negar estas entradas que valgan 0 para obtener este 1. Y acá no necesita hacerlo. Y en el caso de maxterm, como es suma, entonces tengo que llevar todo a 0. Entonces esta entrada que valía 1 va a negarse, ¿sí? Y por el otro lado, se va a negar también el valor de B y C se van a tener que negar para poder obtener la salida, ¿sí? Bueno, por último, vamos a ver lo que es el mapa de Karnaugh. El mapa de Karnaugh, entonces, me permite trabajar con muchas variables ya, ¿sí? Cuando yo tengo 3, 4, 5 sensores o variables que tengo que controlar, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser también accionadores, como habíamos dicho, válvulas hidráulicas, válvulas neumáticas, puede ser cualquier automatismo que necesitamos. En este caso, entonces, tenemos varias entradas que queremos calcular, ¿sí? En primer lugar, se procede al desarrollo del minterm, ¿sí? El minterm. El minterm, entonces, va a ser buscar la fila donde hay 1, ¿sí? Entonces, en la fila donde hay 1, voy a tratar de que ese producto se vuelva 1, ¿sí? Suma de productos. El minterm era suma de productos. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer. En primer lugar, voy a hacer el desarrollo del minterm. El segundo paso consiste en colocar 1 en la casilla del mapa de Karnaugh, coincidiendo con las mismas combinaciones de variables de entrada observadas en la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver cómo se hace. El tercer paso consiste en la agrupación de las casillas adyacentes que contengan un 1 en grupo de potencias de 2. O sea que pueden ser grupos de 1, 2 o 4, 2, 4 o 8. Siempre potencias de 2 que sean adyacentes. Y el cuarto paso es justamente nuestro objetivo final, que es justamente eliminar variables, ¿sí? La forma de eliminar es colocar todos los grupos de variables pertenecientes a un grupo en forma de columna. Después se eliminará de dicha columna la variable que cambie de valor. Las variables que permanecen inalteradas, entonces van a formar parte de la expresión final. Vamos a ver estas reglas ya aplicadas en la práctica, ¿sí? Fíjense que mi regla me hablaba de los minterms, ¿sí? Entonces, los minterms son las partes de las salidas que están a 1. Entonces, las filas 2, 3, 4, ¿sí? Tenemos 2, 3, 4. Las 6 y la 8 están a 1, ¿sí? Y para que esos sean 1, entonces, el primer paso de hacer el mapa de Karnaugh me lleva a negar las otras dos entradas para que el producto de ellos sea 1. Entonces, por eso es que el primer término voy a negar A y B, que corresponde a la fila 2. A y B voy a negar, ¿sí? Por C que ya está lo en 1, entonces su producto va a ser 1 aquí, ¿sí? Eso es el minterm de ese término. Después voy a hacer el minterm de la tercera fila, ¿sí? En la tercera fila, A valía 0, entonces eso hay que negar, se niega A. B, como podemos ver en la tercera fila, vale luego 1, entonces no se necesita hacer nada. C, sí hay que negarlo. Para que este producto vaya todo a 1, entonces esto hay que negar y esto hay que negar para que se vuelvan 1 y 1, entonces su producto va a dar 1. Eso es lo que se hace en esta parte, lo que corresponde a la tercera fila, ¿verdad? Se niega A y se niega C y se multiplica por B que está 1, entonces ahí se tiene ese término. Luego se toca la cuarta fila, ¿sí? En la cuarta fila solamente A es la que hay que negar. Entonces en la cuarta fila B y C están a 1, entonces A nomás se niega, ¿sí? Que es este término que aparece acá. Luego aparece la sexta fila. En la sexta fila solamente B hay que negar porque A y C están a 1. Entonces B nomás se niega, pero A y C están luego a 1, entonces ahí se tiene ese producto. Y por último, en la última fila, en la octava fila, las tres variables están a 1. Entonces ahí sencillamente se copia. A, B por C. ¿Ok? Y después se hace el agrupamiento. ¿Sí? Fíjense, al tener este primer término, ¿sí? Cuando yo acá comienzo a armar mi mapa de Karnaugh. Cuando tengo estos dos términos, A y B negados, ¿sí?
Entonces, C es el que está apareciendo acá como 1, ¿sí? Y en este primer término no me dice nada sobre C negado. Entonces dejo ahí libre, ¿sí? Después me van a aparecer dos términos en realidad, que son, fíjense en los términos. A por B, acá tengo dos términos, ¿sí? A por B, A negado por B, A negado por B, ¿verdad? Y corresponden a C negado y a C normal. Y esto es lo que se copia en esta parte del mapa de Carnot, ¿sí? C negado y C normal para este término AB, entonces copio acá, en esta parte del mapa de Carnot, ¿sí? Luego tengo A por B, ¿sí? A por B, ya estas dos partes ya sinteticé, ¿verdad? Ahora tengo A por B negado, ¿sí? Y C no me aparece, entonces es el último término que estoy utilizando. Y A por B por C, que es este término que está acá. A por B por C aparece aquí, ¿sí? Y por último, A, este término que aparece acá, les voy a mostrar, a ver, atrás, un ratito. A esperar que desaparezca, ahí está. Fíjense entonces, en el penúltimo término tenemos, en el penúltimo término del mapa de Carnot aparecen A por B, ¿sí? Y solamente aparece C, ¿sí? Y en el último término está el anterior de la suma, que es A por B negado por C. ¿Por qué se va presentando de esa manera? Porque en esta expresión solamente se va cambiando uno de los términos, ¿sí? Uno de los términos va variando, ¿sí? No pueden variar los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, acá A y B están negados. Entonces, en esta siguiente fila, solo uno de los dos cambió, que es B, que pasó a ser positivo, ¿verdad? En esta tercera fila, fíjense cómo B ya era positivo y A, el que era negativo, y pasó a ser positivo, ¿sí? Y en esta cuarta fila, ¿verdad? Si se fijan, en la cuarta fila, A continuó siendo positivo y B se pasó a ser negativo. Esa es la forma de representar el mapa de Carnot. O sea, yo tengo que hacer cumplir con esas dos entradas, se va cumpliendo de que una sola de ellas puede ir variando. Así se construye el mapa de Carnot. Por eso es que tuve que invertir mis dos últimos términos de arriba, la forma en que presenté en mi mapa de Carnot. ¿Sí? Repito otra vez. En la primera fila de mi mapa de Carnot, que está allá abajo, tengo A por B negado. ¿Sí? Entonces, en la siguiente fila solamente puede variar uno de ellos. En ese caso, A negado continuó y se fue a B positivo. En la tercera fila, B ya era positivo, entonces A, que era negativo en la segunda fila, pasó a ser positivo en la tercera fila, por eso se tiene A por B. Por último, en la cuarta fila, A ya se quedó como positivo y B era el que se va a negativo. Y entonces se van copiando los términos y completando el mapa de Carnot. Y se va tomando los diferentes valores que fue obtuviendo, ¿sí? En el caso A por B corresponde al primer término de la suma que teníamos arriba, ¿sí? Solamente C ahí valía 1. El, el, la segunda fila del mapa de Carnot abajo corresponde a los términos 2 y 3, ¿sí? Donde 2 aparece primero con C negado y el 3 aparece con C, ahí. Eso pasa porque ambos tienen esa parte A' por B, tienen el factor común A' por B, entonces se copia así. El cuarto término y el quinto término lo que se tuvieron que invertir para cumplir la condición del mapa de Carnot de que solamente uno de estos dos términos AB puede variar, ¿sí? Ahí lo que se tuvo que invertir la posición 4 y quinta de la suma en el mapa de Carnot de abajo, ¿sí?
Entonces ahora, una vez que hice eso y cumplí con esa regla del mapa de Carnot, puedo terminar de hacer mi reducción. ¿Ok? Entonces, básicamente, en esta expresión, esta fila, ¿verdad? C está presente en todas las expresiones. ¿Sí? Entonces, eso hace, no cambia el valor de C, ¿verdad? Entonces, esta C, como no varió en todas estas expresiones, en la columna C, entonces esto va a ir a mi expresión final. Como C estuvo presente siempre, entonces C va a formar parte de la expresión final. ¿Sí? Se cumple, entonces como C estuvo presente en los 4 casos, ¿verdad? No tuvo variación, entonces C va a formar parte de la expresión final. ¿Sí? Y se van a eliminar por ahora las otras variables. Y después se va a hacer esta fila que está acá. ¿Sí? En el grupo de 2, entonces tenemos A por B por C y A por B por C. Entonces, AB en esa parte va a permanecer igual. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la suma final. C, que no varió. C, que no varió. ¿Sí? Y después, cuando hice este análisis, que es en realidad A por B por C y A por B, acá no varió A por B. Entonces, eso va a formar parte de del término final. Entonces, acá vemos cómo mi mapa de Carnot me ayudó a reducir una expresión que tenía 5 términos, ¿verdad? Y yo tenía, iba a utilizar todas las puertas lógicas de esta manera. Entonces, toda esta enorme expresión que probablemente me iban a complicar en tiempo, en gasto de compuertas, ¿verdad? O de circuitos, como fuera que yo vaya a implementar, ¿verdad? Puedo implementar con contactores, con diferentes tipos de elementos en mi red, ¿verdad? Pero lo cierto es que yo iba a gastar mucho en esos componentes, ¿sí? Y logré sintetizar solamente esta expresión que tiene 2 términos. En vez de 5 términos, que encima cada término tenía 3 componentes, ahora tengo solamente 2 términos, de los cuales uno es con una sola entrada y la otra es con las otras 2 entradas. Entonces, vemos como el mapa de Carnot me ayudó a reducir mis puertas lógicas para hacer el mismísimo trabajo. O sea, toda esta enorme tabla de verdad, yo lo pude sintetizar por medio del mapa de Carnot a eso. ¿Ok? Y ese era mi objetivo. Entonces, les pido que miren los videos que voy a levantar, que miren también esta lámina. Es muy importante esta clase porque de la comprensión de esta clase, entonces, ustedes van a tener las bases para poder hacer todo lo que tiene que ver con su circuito. ¿Sí? Así que les pido que lean, yo les voy a pasar también la lectura del libro, ¿verdad? Donde está todo esto. Y ustedes van a poder leer y van a poder también leer lo que estoy mostrando aquí, ver los videos y hacer el tema de los ejercicios que voy a levantar también a la plataforma. Ok, nos vemos entonces. Hasta aquí entonces la clase de hoy.